Buenas noches, mi nombre es Alberto Fornaro, integro la cátedra del doctor Cabral y voy a hacer una breve introducción al tema que van a abordar en el día de hoy, que son los delitos contra el honor, cuyo material está subido a la plataforma y que ustedes tienen acceso y que por supuesto tienen que leer. Y yo les decía que voy a hacer una breve introducción y esta breve introducción va a estar referida al bien jurídico protegido, más que las figuras contenidas en el título, que son los delitos de calumnias e injurias, que ustedes lo van a estudiar y no creo que tengan mayores dificultades. Pero sí consideramos que podría haber alguna dificultad con relación a tener a tener claridad con relación a este bien jurídico protegido llamado honor. Y ello en virtud de que pocos bienes jurídicos son tan difíciles de definir como este, porque a diferencia de otros, como podrían ser los delitos contra las personas o contra la propiedad, donde tanto las personas o la propiedad son bienes jurídicos más concretos. En cambio, cuando hablamos de honor, están implicadas valoraciones sociales y como tal, como valoraciones, como valores que son pasibles de mutar, de cambiar a través del tiempo, de acuerdo al lugar, eh, es posible que cambien conforme las costumbres de ese lugar. Y por este motivo, y durante largo tiempo, durante un largo periodo de tiempo, este concepto de honor ha quedado librado a la interpretación judicial. Era el intérprete quien determinaba si en definitiva, a través de una conducta determinada, se lesionaba o no este bien jurídico protegido. Actualmente, estas concepciones dejadas al arbitrio judicial han sido abandonadas a partir de la reforma de 1994 con la incorporación de la Convención Americana de los Derechos Humanos por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Les decía que han sido abandonadas y reemplazadas por concepciones normativas. Pero desde un momento y otro, es decir, desde esta interpretación judicial hasta llegar a esta concepción normativa, hay un largo recorrido donde se han dado no pocos debates. E incluso vamos a ver cómo la propia Corte ha sufrido vaivenes, motivados a veces por razones de momentos políticos o tal vez por circunstancias económicas, yo no lo sé, pero sí es cierto que hubo varios vaivenes. Lo cierto es que no podemos empezar ningún análisis de este concepto de honor sin tener presente que la Corte Interamericana, en el fallo Herrera Ulloa versus Costa Rica, que recomiendo que lean, estableció que la libertad de expresión es el fundamento del Estado democrático y que es indispensable para la formación de la opinión pública. Este es un concepto bastante básico, pero no por ello deja de ser importante. Y acá yo quiero detenerme porque hay una cuestión, y acá es donde tenemos la mayor dificultad, que es que encontramos dos derechos constitucionales que suelen estar en permanente tensión. Uno es justamente la libertad de expresión. Recordemos que el artículo 14 de la Constitución
nos habla de derecho de todo habitante de la nación a expresar libremente las ideas por la prensa sin censura previa, pero por otro lado, al darle rango constitucional a este concepto de honor del que yo les hablaba, y al decir que no hay personas sin honor, y al relacionar el honor de las personas con la dignidad humana, muchas veces están en tensión estos dos derechos. Sin perjuicio de ello, sin perjuicio de la importancia y de que no cabe ninguna duda de que la libertad de expresión es el fundamento del Estado democrático y es inimaginable un Estado democrático o una nación que viva en democracia sin un periodismo que actúe libremente o una prensa libre. Lo contrario sería un Estado totalitario, pero sin perjuicio de ello, la Corte Nacional, en el fallo Ponseti de Balbín, viene a poner cierto recaudo a esta libertad de expresión. Y dice la Corte en Ponseti de Balbín que la libertad de prensa no tiene por objeto asegurar la impunidad de la prensa. Es decir, que si la prensa difama, el Estado debe responder. Como vemos, en otras palabras, lo que está diciendo la prensa, y sin desconocer esa garantía constitucional, ese derecho constitucional a expresar libremente las ideas, lo que dice es que esto tiene un límite. Y este límite es la difamación a través de la prensa. Con posterioridad, la Corte comienza a morigerar un poco este concepto y elabora la llamada doctrina Campillay. Y a través de esta doctrina Campillay se establecen ciertas reglas que excluyen la responsabilidad por parte de la prensa en algunos supuestos determinados. Y estos supuestos son cuando difunde la información atribuyendo su contenido a la fuente. En este caso, actuaría bajo una causa de justificación. También establece que no tendría responsabilidad cuando utiliza un tiempo verbal potencial, es decir, no asertivo, cuando dicen, y lo escuchamos permanentemente, habría dicho, o habría ocurrido, etc. Y lo mismo ocurre, es decir, queda exento de responsabilidad el medio de prensa cuando se deja en reserva la identidad de los implicados en la información periodística. Cumpliendo alguna de estas reglas, estas noticias y sus autores estarían protegidos de sufrir acciones legales. Ahora bien, vemos que acá ya la Corte morigera un poco lo que había dicho con anterioridad en Ponseti de Balbín, pero vemos que con posterioridad va más allá todavía y con fundamento, con base en la doctrina de la Real Malicia, que es elaborada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el fallo New York Times versus Sullivan, que es una doctrina que fue creada en realidad para eximir de responsabilidad a los periodistas demandados por funcionarios públicos en divulgación de informaciones falsas o erróneas cuando no se lograba demostrar que los periodistas habían actuado con dolo. Es decir, en otras palabras, a sabiendas de la falsedad. Lo traduzco. Cuando el periodista informa erróneamente o falsamente, pero sabiendo que la noticia que está
divulgando es errónea o falsa. Vale decir, en otras palabras, que se presume la buena fe del periodista. Y este ha sido durante también largo tiempo el criterio sentado por la Corte y utilizado en fallos como Morales Solá, en el fallo Patito José y muchos otros. Ahora bien, yo les decía que eh, todo este arbitrio judicial para determinar si había existido o no una lesión al honor de las personas había sido eh, cambiado por concepciones normativas. Esto lo es a partir de la ley 26.551, que es importante que también la lean, que tiene como antecedente el caso Kimmel, que es un caso paradigmático de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también no solo que yo recomiendo y les digo que deben leerlo, porque es, reitero, el antecedente inmediato de esta ley y que por otra parte es la que obliga al Estado argentino a adecuar su legislación a los tratados internacionales. Eh, Haciendo un pequeño pantallazo del fallo Kimmel, de qué se trató el fallo Kimmel, el, Eduardo Kimmel era un periodista que escribió un libro llamado La masacre de San Patricio, donde había hecho una suerte de investigación con relación a, a la muerte de los curas palotinos durante la última dictadura militar en la Argentina. Le decía, una suerte de investigación y el juez de la causa era el doctor Guillermo Rivarola. En esta investigación concluye Kimmel que Rivarola había llevado adelante todos los pasos procesales, pero al momento de determinar los autores del hecho, había desviado la investigación. Ante esta conclusión que hace Kimmel en su obra, en su libro, el doctor Rivarola, el juez de la causa, se considera agraviado, calumniado y inicia acciones legales contra Kimmel. En primera instancia, el juzgado en lo criminal y correccional número 8 dicta sentencia condenatoria, pero no por calumnias, sino por injurias. Este fallo es apelado por Guillermo Kimmel y la Cámara revoca esta sentencia condenatoria y considera, absuelve a Kimmel, considerando que no se trataba de otra cosa que de una simple crítica histórica y que por lo tanto no constituía delito alguno. Ante esta resolución de la Cámara, el doctor Rivarola va con un recurso extraordinario a la Corte, un recurso extraordinario de apelación a la Corte, y la Corte revoca la absolución condenando a Kimmel. Ante esta situación, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, denuncia que se investigue ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos si el Estado argentino no cumplió con sus obligaciones internacionales. La Corte Interamericana, como les decía, obliga en su fallo a adecuar la legislación nacional, la legislación argentina,
a los tratados internacionales ya incorporados por el 75, inciso 22, y establece en lo que es la idea central de este fallo Kimmel, que la libertad de expresión, si bien es un derecho, no es un derecho absoluto, y por lo tanto prevé responsabilidades para el ejercicio abusivo de ese derecho. Entonces, como vemos, hay un recorrido hasta llegar, para llegar al concepto normativo actual de este bien jurídico honor, que a mí me pareció importante que ustedes conozcan y que tiene todo un desarrollo judicial, que es importante que ustedes conozcan y que lean. Entonces, en resumidas cuentas, traten de leer estos fallos que yo les mencioné y que sentaron y que rigieron durante un tiempo, que son Ponseti de Balbín. Bueno, en primer lugar, es importante que lean Herrera Ulloa versus Costa Rica, que lean Ponseti de Balbín contra Editorial Atlántida. Es importante, es importante que lean La doctrina de la real malicia, este fallo de la Corte de Estados Unidos, New York Times versus Sullivan, y por supuesto es muy importante que lean el fallo Kimmel. Bueno, eso es todo lo que les quería darles este pantallazo. Y bueno, espero que podamos conocernos pronto. Les pido que se cuiden, que nos cuidemos todos y que todo esto pase pronto. Les dejo un gran abrazo y hasta pronto.